Hoy quiero hablar de una de las preguntas más habituales que salen en mis formaciones largas, cortas, y es el tema de los indicadores. Muchos de mis alumnos me preguntan, bueno, Isaac, ¿cómo aplicamos el concepto de indicadores? Sé que tengo que medir cosas, pero al final hay empresas que están en una de tres situaciones. O no miden nada, o tienen un exceso de datos y tienen demasiados indicadores y tienen métricas para todo, pero no sirven. O el tercer grupo, el menos habitual, tienen un conjunto de indicadores que no es ni muy grande ni muy pequeño, menos es más, y que les permite tener un diagnóstico general de la compañía de un vistazo. Así que es muy habitual que las empresas, plantéate si tú en tu negocio, no tengan definidos los indicadores que de verdad les van a ayudar a analizar cualquier situación como la que hemos tenido con el COVID, la que seguimos teniendo con el COVID, cualquier situación de crisis, cualquier situación inesperada o cualquier situación de negocio en general. Porque tener un buen set, un buen conjunto de métricas, de indicadores para tu negocio, sea del sector que sea lo grande que sea, trabajes tú solo como autónomo o estés en una gran empresa que hayas fundado o en una empresa en la que trabajes por cuenta ajena, no importa. Al final, tener un conjunto de indicadores óptimo es fundamental para tener criterio, para tomar decisiones en una empresa, para saber hacia qué rumbo seguir. Fíjate que hay varias reflexiones que hoy quería traerte a este vídeo. Y fundamentalmente la primera de ellas ya te la he compartido, es que el conjunto de indicadores menos es más. Muchas veces tenemos conjuntos de indicadores. Si te plantearas ahora cuáles son los indicadores que puedes tener en tu empresa, qué cosas puedes medir en tu empresa que te pueden ayudar en tu negocio, sobre qué cosas podrías recopilar datos, podrías hacer una lista enorme. Bueno, al final se trata de, en general, en la mayoría de los negocios, contener entre 5 y 10 indicadores, y 10 ya es un exceso en la mayor parte de los casos, pero bien definidos es suficiente para diagnosticar una compañía de cualquier tamaño, para diagnosticar tu equipo, para diagnosticar tu empresa, para diagnosticar tu negocio si trabajas solo, para diagnosticar una empresa de cualquier tamaño. Así que fíjate que vamos a hablar luego sobre alguna de las técnicas para establecer objetivos. Hoy no me voy a centrar en establecer objetivos, tienes más vídeos sobre esto en mi canal de YouTube, pero sí que quiero compartir alguna de las claves de cómo establecer objetivos e interacciona con los indicadores. Pero la primera reflexión es que indicadores cuantos menos, mejor. Bien definidos. Hay que dedicarle tiempo a darle vueltas a la cabeza para saber cuál es el conjunto óptimo. Y ya digo, entre 5 y 10, y más bien hacia 5 que hacia 10 para cualquier compañía es más que suficiente. Además, tenerlos en un formato de tablero, si eres más manual, pues en una herramienta que sea más tradicional. Si eres más tecnológico, pues lo puedes tener en gráficos que puedas tener por tu compañía, lo puedes imprimir en un papel y ponerlo en la pared cada X tiempo, pero al final es fundamental que tengas un diagnóstico para que en un vistazo rápido puedas analizar, cualquier persona de tu equipo que tenga que analizar pueda ver cómo va la empresa, qué es lo que puede estar yendo mal, qué es lo que puede estar yendo bien y hay que potenciar. Y una reflexión fundamental, que es la parte central que quería compartir hoy contigo, es que hay dos tipos de métricas, y estos dos tipos de métricas tienes que tenerlos muy claros para saber huir de uno y centrarte en el otro. Y es que hay métricas de lo que los ingleses llaman, he intentado traducirlo de la mejor manera posible al español para que se mantenga ese juego de palabras, hay métricas de vanidad y métricas de rentabilidad. ¿Qué son las métricas de vanidad y qué son las métricas de rentabilidad? Y esto es algo que aprendí en la Fórmula 1, porque al final esto es algo que he visto en muchos negocios y dije, esto es lo que yo había aprendido, una de las cosas más importantes que aprendí en la Fórmula 1, y es a tener claridad en lo que te comentaba hace unos días en mis vídeos de las preguntas clave que tienes que hacer sobre cada proyecto o sobre tu compañía en general. ¿Cuáles son las preguntas clave y en este caso los números clave que tienes que tener? Y si sobra uno, es que has hecho mal el ejercicio. ¿Cuáles son las métricas de vanidad? Esas métricas que nos llenan de orgullo, que compartes con tus compañeros, con tu competencia, que compartes en las reuniones anuales de tu empresa, en las presentaciones, estos gráficos que siempre van para arriba, números muy grandes, que al final te llenan de orgullo, pero no te llenan de rentabilidad. He hecho aquí una lista de algunas de las más habituales. Por supuesto, esto no es a rajatabla. Algunas de las que yo te defino como métricas de vanidad puede que sean de rentabilidad o al revés. Tienes que coger la idea y eso es lo importante. Al final depende de tu negocio, pero globalmente métricas de vanidad pueden ser métricas como el número de clientes que tienes o el número de usuarios, si eres una aplicación, si vendes una aplicación, si tienes usuarios, el volumen de ventas, el volumen de gastos que tienes, la inversión en X, Y o Z, en cualquier aspecto de tu compañía. Todos son métricas importantes, pero estamos hablando de las esenciales, las más importantes para en un vistazo general tener el diagnóstico de tu empresa. Luego ya podrás analizar métricas en detalle si lo necesitas. Pero estas son las generales, para tener un vistazo y en un vistazo ver el diagnóstico de tu empresa. Así que esas son algunas de las principales métricas de vanidad. Y ahora vamos a ver métricas de rentabilidad, las métricas que de verdad, este tipo de métricas,
tú lo tienes que aplicar a tu caso particular, cuáles serían estas métricas en tu caso, pero estos son algunos de los ejemplos que en muchas empresas sirven como métricas de rentabilidad. Fíjate, déjame contarte antes de empezar con las métricas de rentabilidad, una historia muy breve de por qué los inversores iniciales que invirtieron en Facebook y no en las múltiples redes sociales que hacían muchas más cosas que Facebook, que tenían una interfaz más bonita y que en ese momento tenían, por ejemplo, más número de usuarios. Y puedes decir, bueno, pues es que el número de usuarios es clave. Sí, es importante, pero no es una métrica esencial. ¿Y en qué se fijaron en Facebook? Se fijaron en no la ratio de personas que simplemente entraban en la página, sino la ratio, el porcentaje, el número de personas que entraban una y otra vez. ¿Cuántas veces de media entraban las personas en Facebook por día, por semana, por mes? Esa era la métrica esencial para ellos. ¿Por qué? Porque una aplicación como Facebook, cuyos ingresos, el modelo de negocio se basaba en publicidad, al final necesitaba que tu anuncio lo vieran no una vez en una interfaz muy bonita, sino una y otra vez en una interfaz que en ese momento no era tan bonita y no tenía tantas prestaciones. Por eso invirtieron en Facebook. Esa es la diferencia entre número de usuarios o número de clientes de una aplicación y número de veces que entra un usuario en tu aplicación. La diferencia entre una métrica de vanidad y una métrica de rentabilidad. Vamos con algunos de los ejemplos. He hecho alguna lista de los ejemplos que yo he vivido en mi propia empresa y que yo he visto que otras empresas utilizan mucho para analizar bien su negocio. Métricas de rentabilidad son, por ejemplo, esta que te decía de Facebook, los usuarios que repiten, si es una aplicación, o los clientes que vuelven a comprar. Eso es más importante que el número de clientes. El margen que tienes por usuario o por proyecto. Al final puedes complicar el indicador todo lo que quieras. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, como empresario, durante muchos años he tenido el problema de tener una empresa que funcionaba por proyectos. Esto es muy habitual en el sector de ingeniería. Te contratan un proyecto fenomenal, tienes ingresos, luego durante un tiempo no te contratan y no sabes cuándo te van a contratar otro proyecto, tienes confianza y acaban llegando los clientes, pero no tienes una previsión de ingresos, no tienes ingresos recurrentes y tus ingresos son dientes de sierra. Bueno, pues una empresa de proyectos no es que esté bien ni esté mal, tienes que ser consciente de que la tienes y tienes que intentar en la medida de lo posible aumentar la base de ingresos recurrentes. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo puedes ver analizando las métricas de cuál es el margen por usuario, margen por proyecto, cuántos proyectos tienes al año, cuál es la facturación media, el margen medio. ¿Qué más? ¿Qué más indicadores de rentabilidad? Bueno, pues el coste de captación de nuevos clientes. El coste comercial, si los captas online, mediante técnicas de marketing online, si los captas offline, al final no importa, pero hay un coste de captación por nuevos clientes. Y eso lo puedes comparar frente al coste por nueva venta de los clientes que ya tienes. Así que al final no se trata de que lo bueno sea tráfico de nuevos clientes o tráfico de clientes actuales, porque al final se trata de crecer. Tienes que incorporar siempre nuevos clientes, pero tú tienes que ver cuál es el equilibrio óptimo entre lo que inviertes en nuevos clientes y lo que inviertes en los clientes que ya tienes. Lo que en marketing se llama el remarketing a los clientes que ya te conocen. Así que ese es uno de los indicadores de rentabilidad interesantes. ¿Cuál es el coste de captación de tus clientes nuevos frente al coste de revenderles a tus clientes actuales? Por supuesto, como te decía antes, tú puedes complicar todo lo que quieras estos indicadores. Bien, alguno más. Fíjate, sobre todo si eres una empresa más bien pequeña, si eres una empresa que está empezando en sus primeros años o que todavía es pequeña, hay un indicador crítico que tienes que tener en cuenta y es que mucho más que la P&G, las pérdidas y ganancias, mucho más que el balance, mucho más que saber si has vendido 1.000.000 al final del año y has gastado 500 y entonces tienes 500.000 antes de impuestos, bueno, eso está fenomenal, pero a lo mejor es que no llegas al último día del año, así que tienes que tener súper controlado el flujo de caja con el indicador que tú quieras. Simplemente flujo de caja o cualquier otro indicador que te ayude a verlo. Pero la previsión de cuándo te pagan los clientes, cuándo tienes que pagar a los proveedores y el flujo de caja real que tienes en cada momento y prever unos meses, con unos meses de antelación, como me ha pasado en algún negocio, que el resultado al final del año iba a ser estupendo, pero tenías un agujero en un mes intermedio del año, bueno, pues eso es crítico. Así que flujo de caja. Y luego aspectos, sobre todo, por ejemplo, para esta crisis, la mayor parte de las empresas no lo han previsto. Yo hablo mucho en mis vídeos en el canal de los métodos pre-mortem, esa idea que planteaban pues, personas como el premio Nobel Daniel Kahneman de Economía, profesor Daniel Levitin, de tener previsto cualquier escenario que pueda pasar y los planes de acción en cada uno. No se trata de tener todo previsto para acertar seguro, eso es imposible, nadie hubiera podido prever esta epidemia, pero sí
que puedes tener previsto qué vas a hacer en cada escenario y si surge un nuevo escenario estarás mucho mejor preparado. Bueno, pues en concreto en los indicadores, ¿por qué te comento esto? Porque uno de los aspectos que seguro muchas empresas no tenían en cuenta en sus indicadores críticos es el margen financiero. ¿Qué margen tienes? Margen no me refiero a márgenes de margen bruto, margen neto, me refiero al margen del colchón financiero que tienes, el pulmón financiero que tiene tu empresa para resistir un mes, 2 meses, 6 meses, un año sin ingresos. Así que ese indicador medido como a ti te sea más práctico es fundamental, sobre todo en una situación como la que hemos vivido en el COVID-19. Así que ahí tienes algunas de las posibles cifras que te pueden valer como indicadores de rentabilidad y recuerda, huye de los indicadores de vanidad. Como te había dicho al principio del vídeo, fíjate que voy a relacionar esto con el establecimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque al final muchos de estos indicadores están muy relacionados con los objetivos que estableces. No sé si utilizas sistemas para establecer y para seguir tus objetivos, como por ejemplo los OKRs, los objetivos y resultados clave, o cualquier otro que para ti sea útil. Pero fíjate si has oído hablar de métricas como los KPIs, como lo que yo traduzco a productividad, los KTIs, los Key Time Indicators. Cualquiera de estos, que suena muy bonito, al final tienes que aterrizarlo en tu caso particular. Y utilices un sistema como OKRs, utilices los indicadores tipo KPI, utilices conocimientos de Lean, cualquiera de estos, al final la reflexión fundamental es que tienes que aterrizarlo en un conjunto pequeño de indicadores. Por ejemplo, en el caso de los OKRs, normalmente lo que es más aconsejable es que a nivel empresa, a nivel equipo y a nivel individual no tengas más de 5 objetivos en cada uno de los niveles y más de 5 resultados clave por cada objetivo. Es decir, de los pasos que tienes que tener para conseguir cada objetivo. De manera muy simplificada, esta es la imagen que tienes que tener en tu compañía y luego puedes asociar indicadores a cada uno de esos resultados clave y objetivos que tienes. Y de esta manera puedes tener un cuadro de indicadores de los que seleccionar cuáles son los indicadores de rentabilidad y los indicadores de vanidad. Así que espero que este vídeo te ayude para que pronto puedas tener un tablero que de un vistazo te permita tener un diagnóstico muy diferente, mucho más potente y del que puedas sacar mucho más valor que el que sacas ahora mismo, especialmente en una situación como la que hemos vivido de crisis.